Las 8:30 en este Gobierno de la Mañana Z101, nuestra primera edición del año, nuestro primer programa en este 2022, deseando lo mejor al pueblo dominicano. Vamos a continuar nuestra ronda de comentarios. Es el momento de escuchar a nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza. El saludo de nuevo para todos, sobre todo para nuestro pueblo dominicano, que continúa prefiriendo a la Z101 y al Gobierno de la Mañana de manera abrumadora, y por eso hoy nosotros retomamos nuestro compromiso de mantenerle siempre al día lo que pasa aquí y lo que pasa allá. Ese es un compromiso que para nosotros es sine qua non. Miren, parece ser que el presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, interno, no ha logrado superar las secuelas del ataque a cuchillo que sufrió en la campaña del 2018, cuando él buscaba la presidencia de Brasil. Muchos dicen que esa puñalada que sufrió incluso lo victimizó un poco y que eso le ayudó a llegar a la presidencia, pero en realidad... Yo tengo una teoría de conspiración. Hey. Lo que pasa fue que la herida fue muy profunda. Para mí eso, la herida fue como muy profunda y no se esperaba. Eso... Yo no creo que nadie arriesgue su vida. Pero depende del riesgo, porque pudo haber sido un atentado sin necesidad de porque yo te voy a decir una cosa. Bueno, pero precisamente por lo difícil de calcular lo profundo o no de una herida como esa. Es que la seguridad de ese tipo, oye, porque hay que ver el escenario en que se desenvuelve. Lo que pasa, Felipe, y tú lo sabes muy bien, los candidatos presidenciales violentan ellos mismos con mucha facilidad. Un día leía algo sobre eso, sobre seguridad y acúsame, Rosendo, que tu comentario sobre seguridad de personalidades. Adelante. Y uno de los principales problemas de los candidatos, si se ponían los ejemplos de Colosio, Jaime Roldós en Ecuador, el propio Reagan en la campaña del 80 en Estados Unidos, oye, incluso en Estados Unidos, era la facilidad pasmosa con la que los propios candidatos a jefes de Estado y a otros puestos, ellos mismos violaban sus cordones de seguridad por las costuras populistas del abrazo, del acercamiento y del mano a mano. El tema está que siempre eso va a variar dependiendo del contexto. Cuando tú analizas el contexto de esa campaña electoral, porque esa campaña electoral todo el mundo sabe en qué escenario se desarrolló esa campaña electoral de Brasil y la violencia política que tenía Brasil en ese momento. Y esos anillos de seguridad, óyeme, con esos tigres no jugaban. Probablemente, pero yo tengo mi reserva. Tengo mi reserva. La verdad que se vio al borde de la muerte en aquella ocasión. Resultó, como dice Felipe, ser mucho más delicada de lo que en principio se creyó, esa estocada que le propiciaron al entonces candidato Jair Bolsonaro de la ultraderecha brasileña. Luego de esa... Tú sabes, Rosendo, y escúchame, última interrupción, te lo juro. Si muere un político de izquierda, siempre hay la sospecha de que fue el imperio que lo eliminó. Si al de derecha le dan 200 tiros, entonces fue autoinfligido. Adelante. Yo espero que tú cumplas con tu juramento. Claro que sí. A mucha gente el ataque lo vio de alguna manera, lo reflejó en unos temas muy controversiales que Bolsonaro manejaba, sus posiciones muy conservadoras, pero en definitiva, como dice Felipe, fue una consecuencia de esa campaña tan agresiva en el Brasil del 2018. Luego de ese ataque, él tuvo que sufrir otras 4 intervenciones, producto de la misma situación. Y hoy se está informando esta mañana desde Brasil que el presidente, que estaba de vacaciones navideñas junto a su familia, pues tuvo que ingresar urgentemente a un hospital de Brasil porque se ha estado sintiendo dolores abdominales, y los especialistas, aunque todavía esta mañana no se había dado el informe oficial de las evaluaciones preliminares sobre el tema, pero casi están seguros de que se trata todavía de otra obstrucción intestinal generada por la misma situación. Su médico personal, que había estado también vacacionando en Bahamas, ha tenido que regresar urgentemente a Brasil,
Y hoy vamos a recibir información ya más acabada sobre cuál es exactamente la situación del mandatario, que es candidato nuevamente para las elecciones presidenciales de octubre de este año 2022, donde se encuentra la saga de Luis Ignacio Lula da Silva, que todavía no es oficialmente candidato a la presidencia de ese país. Mira esta nota de esa campaña. Brasil contabiliza 16 muertes de políticos por campaña. Asesinatos de precandidatos y candidatos en campaña muestran escenarios de extrema violencia en la política brasileña. Estamos hablando del 18 de marzo del 2018. Dice que 79 candidatos fueron asesinados durante la campaña electoral, dice Brasil de facto. Y dice que la ejecución de Mariel Franco, concejal del Partido Socialista Obrero Liberal, del socialismo liberal, y así sucesivamente, van detallando todo. Fue una campaña demasiado sangrienta, esa campaña de Brasil. Y esa caravana le esperaban era tiro limpio. Así es. Bueno, otra nota que quiero destacar en el plano internacional es ya la juramentación del afroamericano Eric Adams como el nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York. Tomó posesión durante un acto en medio de las celebraciones del recibimiento de Año Nuevo en Times Square. En medio de la multitud y de la algarabía se llevó a cabo ese acto donde Eric Adams asume como el segundo afroamericano en ocupar la alcaldía de la ciudad más grande de los Estados Unidos y de una de las ciudades, para no decir la más, pero una de las ciudades más importantes del mundo, como es la Gran Manzana. Asume con varios retos, sobre todo el tema de la seguridad y por supuesto el tema de la pandemia del COVID-19, que como ha resurgido en todo Estados Unidos, también lo ha hecho en Nueva York, y él tiene el reto pues de sacar al país de esa crisis, de sacar a Nueva York de esa crisis de salud. Anoche estuvo en Televisión Nacional una entrevista en la cadena ABC, donde se le preguntó si había alguna posibilidad de que ante el recrudecimiento de la pandemia se tomaran medidas restrictivas otra vez en Nueva York. Él descalificó cualquier posibilidad de una situación como esa, de nuevos cierres. Dijo que cerrar a Nueva York sería tan peligroso como los efectos de la misma pandemia del COVID-19, y que por lo tanto los neoyorquinos, y es bueno que nos escuchen allá en Nueva York, donde somos un programa de gran preferencia entre los dominicanos y los hispanos, el alcalde dice que los neoyorquinos tienen definitivamente que aprender a vivir con el COVID-19. Por lo menos por ahora, dice el nuevo alcalde, no habrán restricciones, no habrá absolutamente ningún tipo de cierre en la ciudad de Nueva York, donde el COVID está otra vez pues enfermando a mucha gente. Llega también con un problema en la seguridad. Hay un gran aumento de la criminalidad en la ciudad de Nueva York, una criminalidad que tiene un componente también bastante delicado, y es la falta de confianza de los ciudadanos neoyorquinos en el departamento de policía de esa ciudad, pero además falta de confianza interna, mucha desmotivación interna en el mismo departamento de policía de esa ciudad. Una policía que él conoce bastante bien. Él fue capitán de la policía de Nueva York, fue un miembro de ese cuerpo durante más de 20 años, pero además se ha estado desempeñando en los últimos años como el presidente del condado de Brooklyn, lo cual también le daba un conocimiento de lo que estaba pasando en sentido general en la ciudad. Es un hombre que tiene mucha experiencia. Los cargos públicos y sobre todo la misma posición que ocupó de oficial de la policía le dan una idea de a qué se enfrenta básicamente, y se está asistiendo de una cantidad de asesores
que aparentemente podrían ayudarle a realizar una gran gestión. Ahí hay que destacar que varios dominicanos han pasado a formar parte del gabinete de Eric Adams, que repetimos, llega a la alcaldía con dos situaciones básicas que atender de manera inmediata: la criminalidad y la falta de confianza en el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, y el tema de la pandemia del COVID-19. Por otra parte, Nayib, en su comentario de esta mañana, que recibimos con mucho agrado, Nayib, que está haciéndole frente al COVID-19, un hombre fuerte. Yo sé que Nayib está fajado con el COVID no lo va a doblegar, ojalá y no pueda hacerlo. Y en medio de su situación, pues saca el tiempo para participar con nosotros en el gobierno de la mañana, un esfuerzo que definitivamente hay que destacar. Y trató un tema que yo espero que el presidente de la República definitivamente lo escuche, porque podría convertírsele en un tema al gobierno de Luis Abinader en los próximos meses si no se toman algunas medidas correctivas en lo que ha sido inicialmente, bueno, pues la apreciación del público sobre cuál realmente va a ser para el bolsillo del dominicano el tema de la finalización del contrato con la empresa concesionaria de la autopista del Nordeste. Pero te voy a dar un dato aquí, sí, sencillito y rapidito. Por ejemplo, en Marbella, ¿verdad? Se le bajaron 3 pesos ahí al peaje. Para categoría 1, categoría 2, 2 pesos. Voy a ponerlo de esa categoría porque aquí hay una información que no creo que habla de un aumento y creo que parece que fue un error. En Catey, en el Naranjal, se le bajó 1 peso a categoría 1 y 97 pesos a la categoría 2. En Guaraguao se bajó 36 pesos a la categoría 1 y 187 pesos a la categoría 2. Y no voy a hablar de Catey porque Catey es distinto a lo que es la autopista del Nordeste. Catey es distinto. Catey es ya el bulevar turístico. Que no entiendo por qué involucraron a Catey aquí, porque Catey en nada tiene que ver con la autopista del Nordeste. De todas maneras, que rebajaron en la categoría 1 185 pesos, en la categoría 2 rebajaron 191 pesos, en la categoría 3 252. Y bueno, ya la categoría 4 estaba en 2.194 y bajó a 1.600. Pero ese es el de Catey. O sea, porque ahí hay 2 contratos distintos. Una cosa es Catey, en el bulevar turístico, que también entra dentro de los acuerdos, y otra cosa es la autopista del Nordeste, que estamos hablando de los peajes de Guaraguao, Naranjal y Marbella. Yo leía un tuit del periodista Fernando Aquino. Fernando Aquino es un profesional dominicano radicado hace más de 30 años en la ciudad de Nueva York. Yo le conocí allá como él era el redactor político del diario La Prensa de Nueva York. En algunas ocasiones intercambiamos y nos hemos comunicado en situaciones en que, por ejemplo, yo he necesitado confirmar algunas informaciones en Nueva York. Él está aquí en el país, aparentemente. Él dice, pasé por el peaje Sombra en los 2 puestos del extremo sur, Marbella y Naranjo, pagamos 260 pesos, es decir, rebajaron 4 pesos, muy lejos del 20% de reducción anunciado. A ese peaje abusivo deben de bajarle por lo menos el 50%. Esa es una opinión, pero que de alguna manera refleja ya lo que Nayib narraba esta mañana y Nayib trataba de edificar esta mañana. Hay que recordar que el gobierno, para sacar al país del tollo de ese contrato con esa concesionaria, sobre todo de capital colombiano, creo, si no me equivoco, el gobierno tuvo que erogar unos 410 millones de dólares. El presidente dijo en un discurso breve que ofreció a República Dominicana para hacer el anuncio,
que esos 410 millones de dólares eran más o menos lo que tendría que pagarse en peaje sombra por los próximos 4 años. Y que además de que ya no habrá que pagar ese dinero, ahora también el gobierno tiene el control del peaje, lo que significa que habrá recursos, y esto significa, decía el presidente, ahorro para el país, para el gobierno, pero también ahorro para el bolsillo de los dominicanos o de los usuarios de la carretera del Nordeste. Yo creo que ahí es donde está la situación. El gobierno pagó 410 millones de dólares. Habría que ver ahora, y yo creo que es lo que hay que explicarle al país para de alguna manera desactivar los ruidos que se están comenzando a observar. Habría que explicarle al país si de alguna manera, manteniendo el peaje donde está, porque la verdad es que no hay realmente tal rebaja. Se habló de un 20%, pero eso es global, lo que significa el promedio entre el más alto, el más bajo, y ese tipo de manejo que se hacen desde el punto de vista de la publicidad. La verdad es que cuando usted pasa, usted siente que realmente no se está ahorrando un 20%. Habría que explicarle al país si es que el gobierno proyecta a través del peaje recuperar de alguna manera esa inversión inesperada, que significan 410 millones de dólares. Habría que ver si se va a mantener el peaje en esos mismos términos, con el propósito de mejorar las condiciones de la carretera, que yo creo que es sumamente necesario ampliarla. Exactamente cuál es el plan que tiene el gobierno, porque de lo contrario, nosotros también entendemos que si el peaje es administrado ahora por el fideicomiso RD Vial, los costos del peaje deberían de alguna manera asemejarse a lo que maneja RD Vial en las demás carreteras del país. Si va a tomar un tiempo llegar a ese nivel, si en el futuro se proyecta una rebaja más amplia del peaje en esa carretera, yo creo que hay que explicárselo al país, pero explicárselo de manera más clara, cuáles son los propósitos, qué fue lo que significó esta erogación de 410 millones de dólares, si es que tenemos ahora de alguna manera que recuperarlo, que tenemos que, con el peaje también que vamos cobrando, de alguna manera aliviar esa carga que representó de manera repentina esa inversión. Hay que explicarlo, porque de lo contrario, estas opiniones que ya comenzamos a ver serán cada vez más frecuentes, y entonces en algún momento tendrá otra vez el presidente que aparecer de repente haciendo un anuncio para tratar de salvar la situación. Llévatelo, Cundo.